5 personas desaparecidas que aparecieron vivas, parte 3. En este video, Fact Faction revisa 5 casos más de personas que estuvieron desaparecidas y reaparecieron con vida. Esta lista incluye a alguien con demencia, largos cautiverios y algunos finales felices que se agradecen. El 4 de junio de 2002, Elizabeth Smart, de 14 años, se fue a dormir como siempre en su casa de Salt Lake City, Utah, con sus padres y 5 hermanos. En las primeras horas de la mañana siguiente, fue secuestrada por un hombre que entró ilegalmente a su casa. Compartía la habitación con su hermana de 9 años, Mary Catherine, quien escuchó todo fingiendo estar dormida. Demasiado asustada para intervenir, se quedó escuchando con miedo mientras veía cómo se llevaban a su hermana. En una declaración escalofriante, Mary Catherine contó a los reporteros que el secuestrador, aunque armado con un cuchillo, hablaba suavemente, vestía bien y era metódico y educado. Cuando Mary Catherine creyó seguro salir de la cama, contó a sus padres lo sucedido. Al principio creyeron que era una pesadilla y buscaron a su hija en la casa. Mary Catherine insistió: "No la van a encontrar. Un hombre vino y se la llevó. Tenía un cuchillo". Después de darse cuenta de la verdad, la familia contactó a la policía y comenzó la búsqueda del secuestrador con una recompensa de $250,000. Durante 4 meses, todas las búsquedas llevaron a callejones sin salida. En octubre, María Catalina dijo que la voz que oyó durante el secuestro le era familiar. La familia Smart tenía la reputación de ayudar a personas desempleadas, permitiéndoles amablemente trabajar en su casa. Uno de estos hombres, conocido por la familia como Emmanuel, supuestamente sonaba exactamente igual que el hombre que se había llevado a Elizabeth. La policía publicó un retrato hablado de este hombre al público. Tras la publicación del retrato, la familia Mitchell contactó a la policía diciendo que el hombre era Brian David Mitchell, su familiar. Después de que comenzó la búsqueda, lo encontraron viajando con Elizabeth Smart, quien estaba disfrazada con una peluca gris, gafas de sol y un velo. También estaba acompañado por su esposa, Wanda Barcy. Los oficiales interrogaron al grupo y reconocieron a Elizabeth, quien llevaba 9 meses con la pareja. Tanto Mitchell como Barcy fueron arrestados posteriormente. Durante los juicios, Mitchell mostró un comportamiento extraño y muchos profesionales afirmaron que no podía ser juzgado debido a psicosis y otros problemas. Durante una audiencia, él le gritó a un juez obligándolo a citar: "Abandona esas túnicas y arrodíllate en el polvo". Muchas de sus afirmaciones y comportamientos estaban relacionados con su fanatismo religioso cristiano, sobre el cual solía predicar en la calle a lo largo de su vida. Después de su liberación, Elizabeth reveló muchos detalles perturbadores sobre su trato. Mitchell, según sus creencias, escribía sus escrituras y pedía a Elizabeth que las leyera en voz alta. También rezaba para que los dos tuvieran relaciones sexuales antes de violarla, a veces varias veces al día. Durante todo el periodo de 9 meses, Mitchell creía que él era el soldado elegido para luchar contra el anticristo. Durante meses, Elizabeth fue retenida en un bosque cerca de Salt Lake City, donde fue abusada y tratada como esclava varias veces. El día de su secuestro, Elizabeth fue obligada a someterse a una ceremonia improvisada de boda, convirtiéndose en lo que Mitchell creía que era su segunda esposa. Supuestamente, él esperaba reunir un total de 7 esposas a lo largo de su vida. Aproximadamente 6 semanas después de su secuestro, en una conversación con Mitchell, Elizabeth mencionó a su prima de 15 años. Más tarde, Mitchell intentó irrumpir en la casa de la prima para secuestrarla. No lo logró. Elizabeth a menudo era dejada encadenada a un árbol durante días sin comida. La mayor parte de su calvario la pasó con sus secuestradores en el bosque. En un momento durante los 9 meses, pudo escuchar a su tío llamándola en una de sus muchas búsquedas rutinarias. Aterrorizada de que Mitchell pudiera hacerle daño a su familia, como él lo había afirmado tantas veces, tenía demasiado miedo para gritar y llamar su atención. Ella evitaba habitualmente gritar pidiendo ayuda, aterrorizada por las posibles consecuencias para su familia. En raras ocasiones iban a otro lugar. Obligaron a Elizabeth a usar un pañuelo en la cabeza en una visita a la biblioteca de la ciudad. Un oficial que sospechaba que la niña con el pañuelo era Elizabeth se acercó a Mitchell. Mitchell logró convencer al oficial de que ella era, de hecho, su hija.
En noviembre de 2009, Wanda Barcy fue sentenciada a 15 años por su participación en el secuestro. Brian David Mitchell fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Elizabeth ahora está felizmente casada, tiene 2 hijos y suele hablar públicamente de su terrible experiencia. Adoptado a los 4 años, tras pasar desde los 6 meses en un orfanato, Steve Carter no veía motivo para buscar a sus padres biológicos. Pero al ver una foto en un sitio web de niños desaparecidos, se sorprendió por lo que halló. Una imagen compuesta de un niño desaparecido se parecía mucho a él. Esta persona, llamada Marks Panama Moriarty Barnes, había estado desaparecida durante 34 años, pero ahora fue encontrado y él se había encontrado a sí mismo. Después de investigar más a fondo, Steve descubrió que en realidad él era Marks y que había sido secuestrado por su propia madre biológica cuando tenía solo 6 meses de edad. Ella dijo que iba a la tienda pero nunca regresó. Ella padecía una enfermedad mental y esta era la segunda vez que desaparecía con su hijo. Ella regresó después de un tiempo la primera vez. En la segunda ocasión, después de 3 semanas, el padre biológico de Steve presentó un reporte de personas desaparecidas, pero no tuvo éxito. También buscó en la isla de Hawái, donde vivían los 3, pero no pudo encontrar a su hijo desaparecido. Sin que el padre de Steve lo supiera, su madre llevó a Steve a casa de un desconocido. Cuando las autoridades intervinieron, Steve quedó bajo cuidado en un hogar a solo 50 kilómetros de donde vivía con sus padres. Su madre fue internada en un hospital psiquiátrico. Ella desapareció unos días después y no se la ha visto desde entonces. Aunque Steve vivió una vida feliz y cómoda con sus padres adoptivos. Él afirma que algunos detalles siempre le causaron sospechas, incluyendo el hecho de que su acta de nacimiento fue creada cuando él tenía 1 año de edad. Después de una prueba de ácido desoxirribonucleico que confirmó su identidad, Steve llamó a su media hermana mayor. Ella admitió que asumió que su hermano estaba muerto. Aún así, ella alentó optimista a la policía a seguir buscando, lo que hizo que publicaran imágenes en línea. Esteban encontró una de estas imágenes. Si no hubiera sido por su insistencia, Esteban Carter todavía estaría ignorando su verdadera identidad. El 10 de junio de 1991, Jace Dugard, de 11 años, fue secuestrada al regresar de la escuela. Arrebatada justo afuera de su casa en South Lake Tahoe, California, pasó 18 años en cautiverio. Fue renombrada como Alisa y mantenida en una choza en el patio trasero de la casa de su captor. Sus captores eran Felipe Garrido, un violador convicto, y su esposa, Nancy. La habían transportado casi 200 kilómetros hasta su casa en San Francisco. En sus casi 2 décadas de cautiverio, JC fue violada y torturada repetidamente. Inmediatamente después de secuestrarla, Garrito obligó a Dugard a ducharse con él. Ella llevaba esposas que siguió usando durante su primera semana con la pareja. Garrito luego le dijo a Dugard que unos ángeles demoníacos le permitieron llevársela y que estaba ahí para ayudarlo con sus problemas sexuales. Decía ser sirviente de Dios. También tenía un blog religioso e insistía en que podía controlar el sonido con su mente. En sus atracones de metanfetamina, Garrido pedía a JC que escuchara las voces que él oía en su cabeza. Él vestía a JC y la forzaba a recortar imágenes de revistas para adultos. Garrido y su esposa, en 2 ocasiones, le dieron gatitos a Jaycee, los cuales luego desaparecieron sin explicación. A JC tampoco se le permitió escribir ni decir su nombre durante la mayor parte de su calvario. 3 años después de su cautiverio, a JC le quitaron las esposas, pero seguía en una habitación cerrada con llave. Le informaron que podría estar embarazada. Dio a luz a un hijo a los 14 años y a otro a los 17 años. Ambos fueron resultado de las violaciones repetidas de Garrito. Garrito le indicó a Jace que les dijera a sus hijas que en realidad eran sus hermanas menores y que las 3 debían referirse a Nancy como su madre. Jaycee se mantuvo ocupada durante el resto de su cautiverio cuidando a sus hijas. Aunque cambiaron de residencia varias veces, la mayor parte del tiempo vivieron en el patio trasero, en cobertizos, tiendas de campaña y tras una cerca alta.
Uno de estos cobertizos, insonorizado, lo usaba Garrito para escribir, cantar y grabar canciones religiosas y de música country romántica. En agosto de 2009, más de 18 años, tras secuestrar a J.C. Garrido, fue a una oficina del FBI con un ensayo de 4 páginas donde decía haber hallado cómo ayudar a quienes tenían tentaciones de cometer delitos sexuales. Ese mismo día, visitó una oficina de la Universidad de California. Acompañado por las 2 hijas de J.C., solicitó realizar un evento religioso especial sobre sus hallazgos. Surgió su sospecha, y la policía se involucró antes de descubrir a Jaycee y sus hijas. Al ser interrogada, J.C. dijo huir de un esposo ficticio y que Garrido era su salvador. Ella mantuvo su identidad falsa como Alisa, diciéndoles a los oficiales que Garrido era, entre comillas, un hombre cambiado a pesar de sus condenas previas por delitos sexuales. Les comentó a los oficiales que Garrido era, entre comillas, bueno con sus hijos. Después de más interrogatorios, la verdad se hizo evidente. Después de su arresto, Garrido ha seguido insistiendo en que es un hombre cambiado, redactando documentos sobre la rehabilitación de esquizofrénicos y afirmando que sus acciones previas fueron repugnantes. Le dijo a los reporteros que el rescate de Jaycee es, cito, una historia poderosa y conmovedora. Tanto Nancy como Philip Garrito fueron sentenciados a cadena perpetua. Jaycee sigue criando a sus hijas, quienes, tan adoctrinadas por su encierro, lloraron cuando se enteraron del arresto de su padre. Jaycee y su historia han sido el tema de muchos documentales y 2 autobiografías. Cuando Gregory Jean Jr., de 9 años, visitó a su padre en Atlanta en 2010, nunca regresó. Su madre lo reportó como desaparecido, pero los servicios de protección infantil no sabían dónde buscar. No informaron a la policía sobre la desaparición. La madre también se negó a notificar a la policía, aparentemente porque tenía miedo de hacerlo. Se cree que era una inmigrante de Haití y puede que temiera una posible deportación en caso de contactar a la policía. Gregory fue descubierto más tarde, escondido detrás de una pared falsa en un armario de la casa que había visitado 4 años antes. Durante todo ese tiempo, había sido mantenido cautivo por su padre y su madrastra y tratado como un esclavo. Lo obligaban a limpiar la casa y el patio, y lo golpeaban rutinariamente con un palo. Aunque su trato inicial no fue demasiado impactante, la situación se fue poniendo cada vez peor. La pareja supuestamente mantenía a Gregorio para evitar tener que pagar la manutención infantil. Cuando tenía 13 años, al ser descubierto, le dijo a los reporteros, cito, cualquier cosita y me daban una paliza. Mi madrastra me hacía copiar palabras del diccionario cada mañana en un cuaderno. Y si no terminaba las palabras antes de las 8:45, no me daban nada de comida para el desayuno. Y si no había terminado para las 12, no me daban nada de comer para el almuerzo. Gregorio debía dormir solo en el garaje con una manta delgada, mientras sus hermanastros vivían cómodamente en la casa familiar. También se le prohibió celebrar la Navidad como castigo por hablar. Lo dejaban sin comer, lo golpeaban y humillaban, y a menudo lo obligaban a usar un balde como baño. Supuestamente la familia a menudo lo veía defecar. En otra ocasión lo desnudaron y lo obligaron a usar un pañal. Él afirma que lloraba casi todas las noches, pero mantenía la esperanza de que su madre lo rescataría. Gregorio logró salvarse enviando una solicitud de amistad en Facebook a su mamá, lo que la alertó sobre su paradero. Luego pudo llamar a su mamá, quien contactó a la policía. El papá y la madrastra de Gregorio fueron acusados de crueldad infantil y encarcelamiento falso, pero Gregorio suplicó clemencia por ellos, diciendo a los reporteros, «Solo quiero ser libre para vivir mi vida y que ellos vivan la suya». Gregorio ahora vive felizmente con su mamá una vez más. Cuando Roberto McDonough, de 73 años, desapareció de su casa principal en mayo de 2013, las búsquedas comenzaron casi de inmediato. El hombre con demencia no fue hallado en las búsquedas por los bosques cercanos, que incluyeron perros y un helicóptero con infrarrojos. 14 horas después, un equipo de noticias se preparó para informar sobre la desaparición, esperando que el público ayudara. Poco antes de la grabación, un hombre se acercó casual al equipo con las manos en los bolsillos. Increíblemente, este hombre era Roberto en persona.
Comenzó a hablar con los reporteros confirmando su identidad. We won't. How are you? Good. Yeah. En el video, él dice a los oficiales que no está herido y que se siente seguro. Se cree que él se adentró en el bosque y se perdió antes de finalmente regresar al día siguiente. Roberto no tiene memoria de por qué salió de su casa ni de dónde durmió. Un miembro de su familia dijo que están considerando darle un rastreador sistema de posicionamiento global para poder encontrarlo si alguna vez vuelve a irse. Las autoridades aseguran que sabían que lo hallarían, aunque Roberto les evitó hacerlo. Well, sometimes timing is everything, Aaron and Shannon, and good news and a happy ending right now. The gentleman behind us you're looking at, that is Robert McDonough. We were doing our last live shot at the bottom of the hour, and we saw a gentleman just kind of walk up behind us, and he identified himself as Bob McDonough. Of course, wardens say he has dementia here, and he's been missing for the last 16 hours. So we, of course, will have much more on this tonight on News 8 at 6 and our website at WMTW.com. So we'll send it back to you on that happy note here from Wilmington. Thanks for watching. Please remember to leave a rating and subscribe if you haven't already.